Hola, mi nombre es José Daniel Turcanucero y el día de hoy voy a realizar el ejercicio 70 del capítulo 9 del libro de Sengel, octava edición, el cual consiste en un ciclo Stirling. El ejercicio nos plantea que un motor ideal Stirling que usa helio como fluido de trabajo opera entre los límites de temperatura de 300 Kelvin y 2000 Kelvin. Los límites de presión son de 150 kilopascales y 3000 kilopascales. Suponiendo que la masa del helio usada en el ciclo es de 0,12 kilogramos, determine la eficiencia térmica del ciclo, la cantidad de calor transferido en el regenerador y el trabajo producido por un ciclo. Teniendo en cuenta estas gráficas, voy a explicar en qué consiste específicamente este ciclo. Bueno, inicialmente en este ciclo se hace uso de regeneración. Este sistema está compuesto por un cilindro, como podemos observar aquí, está compuesto por un cilindro y dos émbolos. A los lados y un regenerador, estos son los émbolos, y un regenerador en medio, que puede ser una malla de alambre o cerámica. La regeneración consiste en almacenar energía proveniente del fluido de trabajo durante una etapa del ciclo y posteriormente es tomada por el fluido en otra etapa del ciclo. Bien, inicialmente se adiciona calor, como podemos observar aquí, se adiciona calor de una fuente externa que en la vida real se trata de un proceso de combustión, por lo que se da lugar a una expansión a temperatura constante. En este dibujo se observa que el embolo de la izquierda se desplaza, se desplaza hacia la izquierda, despresurizando el sistema. De igual manera, podemos corroborar esta información acá en la gráfica de presión versus volumen, donde el calor entra, el sistema se despresuriza, el sistema se expande, aumentando naturalmente el volumen. Asimismo, el proceso de entrada de calor se realiza a temperatura constante. Ahora bien, eh, a, luego de que ocurre esa expansión, los dos émbolos se mueven simultáneamente, en este caso hacia la derecha. ¿Por qué simultáneamente? Porque se necesita que el proceso de regeneración se realice a volumen constante. Entonces, los dos émbolos se desplazan hacia la derecha simultáneamente, haciendo que el fluido de trabajo o el helio se pase a través del regenerador, depositando cierta cantidad de energía en él o guardando cierta cantidad de energía en dicho regenerador. Ahora, estando acá, ya se pasa el fluido de trabajo hacia esta cámara y se realiza un proceso de compresión, haciendo que cierta cantidad de calor sea expulsada hacia un sumidero exterior. Ya expulsada esa cantidad de calor, los dos émbolos se mueven nuevamente y de manera simultánea hacia la izquierda, haciendo que el fluido de trabajo vuelva a pasar por el regenerador, tomando la energía que había almacenado en la etapa anterior y volviendo nuevamente a su etapa inicial. Eso también se puede mirar acá en los gráficos, como ya he explicado, entre el proceso 1 y 2 es donde se entra el calor a temperatura constante. Luego del proceso 2 al proceso 3 se tiene el proceso de regeneración a volumen constante. Ahí es el proceso donde pasa el fluido de trabajo por la malla. Luego se tiene el proceso de compresión, donde se expulsa cierta cantidad de calor hacia el sumidero exterior, el proceso de compresión, y posteriormente se tiene el proceso de regeneración nuevamente a volumen constante. Y de aquí, del paso 4, del proceso de la etapa 4 a la etapa 1, se vuelve a las condiciones iniciales. Vale la pena resaltar que el ciclo Stirling es un ciclo termodinámico que busca obtener el máximo rendimiento, además es considerado internamente reversible, por lo que se asemeja a un ciclo de Carnot. Tenemos ahora las variables dadas, que es lo que nos plantea el ejercicio, las que nos da el ejercicio, que es la temperatura de la fuente, que son 2000 Kelvin, la temperatura del sumidero, que son 300 Kelvin,
la presión máxima, que son 3000 kilopascales, y la presión mínima, que son 150 kilopascales. Adicional a esto tenemos las variables desconocidas, es decir, las variables a encontrar, que son la eficiencia térmica, la cantidad de calor transferido en el regenerador, el trabajo producido por ciclo. Adicional a esto, es importante encontrar el calor que entra y los volúmenes 1, 2, 3 y 4. En volumen 1, 2 y 3 y 4 me refiero a los volúmenes de las distintas etapas, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. También es importante tener en cuenta los datos del helio, que el ejercicio nos plantea que la masa usada en el ciclo es 0,12 kilogramos, teniendo en cuenta la información de las tablas de la parte posterior del libro de Sengel. Tenemos que la constante de los gases es 2,0769 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. El calor específico a volumen constante de este gas es 3,1156 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. El calor específico a presión constante es 5,1926 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, y el número atómico del helio es 2. Tenemos como suposiciones lo siguiente, que se aplica a condiciones de aire estándar frío. ¿Qué implica esto? Esto implica que el fluido de trabajo es aire, en este caso helio, y siempre se comporta como gas ideal. Además, los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles. También se tiene que en la vida real, lo que realmente pasa al hablar de proceso de adición de calor, como se había dicho anteriormente, desde una fuente externa, es un proceso de combustión. El proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor que regresa al fluido de trabajo a su estado inicial. Además, el calor que inicialmente se transmite o almacena en el regenerador es igual al calor que el regenerador, por así decirlo, devuelve al fluido de trabajo en otra etapa del ciclo. El aire tiene calores específicos constantes a temperaturas constantes. También se tiene que los cambios de la energía cinética y potencial son insignificantes, y que la masa del regenerador en cualquier instante se considera de igual manera insignificante. Bien, como se planteó en las suposiciones, el helio lo tomamos como gas ideal. Por ello podemos utilizar esta expresión, la cual nos sirve para encontrar los volúmenes en las distintas etapas. Tenemos lo que es la información de la presión, la tenemos, la información de las moles la tenemos, que puede ser extraída de la masa del helio con la cual se trabaja en el ciclo. También tenemos la constante de los gases para el helio y tenemos la temperatura. Teniendo en cuenta esto y haciendo el análisis de que el volumen en 1, como se puede observar en el gráfico, el volumen en la etapa 1 es igual al volumen en la etapa 4 debido al proceso de regeneración a volumen constante. Por lo tanto, haciendo los respectivos despejes y reemplazando y haciendo los cálculos, tenemos que el volumen 1 es igual al volumen 4 y es igual a 0,16 metros cúbicos. Haciendo el mismo análisis para la etapa 2 y la etapa 3, que por el proceso de regeneración el volumen es constante, por lo tanto, el volumen en 2 es igual al volumen en 3, y haciendo los despejes y sustituciones y cálculos, se tiene que el volumen 3 es igual al volumen 2 y es igual a 0,50 metros cúbicos, lo cual es algo muy lógico, porque como se observa en el gráfico, el volumen 1 es mucho menor que el volumen 2. Ahora vamos a calcular la eficiencia térmica del ciclo, que es lo que nos piden en el numeral 1. Se sabe que por definiciones, que cuando el ciclo Stirling opera entre los mismos límites de temperatura que el de Carnot, su eficiencia será la misma. Por lo tanto, se puede utilizar esta expresión, que la eficiencia térmica es igual al trabajo neto sobre el calor de entrada. Pero para ser más precisos, hagamos la siguiente demostración, que tenemos que el cambio de la energía interna es igual al calor neto menos el trabajo neto. Se sabe que la energía interna es una función de estado, por lo que su variación entre dos estados es independiente de la transformación que los conecte. Solo depende del estado inicial y el estado final. Por lo tanto, su variación en un ciclo es nula porque su estado inicial y final coinciden. Por lo tanto, hacemos que eso se vaya para cero y
planteando el calor neto como el calor de entrada menos el calor de salida y haciendo el despeje, podemos dejar el trabajo neto en función de los dos calores, tanto el de entrada y el de salida, y sustituyendo esta expresión de trabajo neto en la expresión de eficiencia térmica, tenemos que la eficiencia térmica en función de los calores de entrada y de salida. Pero para facilitar los cálculos y teniendo en cuenta que en el ejercicio nos dan la información sobre las temperaturas, eh, propongo que dejar esto en función, la eficiencia térmica en función de las temperaturas. Para ello, me, me he valido de la definición de lo que es entropía, de entropía, por lo tanto el calor es igual a la temperatura por el cambio de la entropía. El calor de entrada vendría siendo igual a la temperatura de la fuente por el cambio de la entropía, mientras que el calor de salida vendría siendo igual a la temperatura del sumidero o la temperatura con la que el calor sale por el cambio de la entropía entre esas etapas. Haciendo la sustitución en la ecuación que teníamos anteriormente de eficiencia en función de los calores, tenemos esta nueva expresión. Y nos damos cuenta que aquí podemos cancelar podemos cancelar el cambio de las entropías. Por lo tanto, tenemos que la eficiencia térmica en función de las temperaturas, que es lo que estábamos buscando porque nos facilita los cálculos al tener dichos valores. Haciendo las sustituciones y los respectivos cálculos, tenemos que la eficiencia térmica es igual a 0,85 u 85%. Ahora vamos a calcular el trabajo producido por ciclo. Recordemos que la temperatura de entrada o de la fuente es de 2000 Kelvin y la masa del helio es de 0,12 kilogramos. Teniendo en cuenta la expresión de la entalpía y haciendo el despeje del trabajo neto, tenemos que el trabajo neto es igual a la definición de eficiencia, no es entalpía, sino eficiencia. Tenemos que el trabajo es igual a la eficiencia por el calor de entrada. Ahora, el calor de entrada es igual, teniendo en cuenta las definiciones de entropía, tenemos que el calor de entrada es igual a la masa, que en este caso es del helio, por la temperatura, por el cambio de la entropía. Ahora, teniendo en cuenta que en el ciclo Stirling se presentan dos procesos a volumen constante y que el fluido de trabajo es helio, y que el fluido de trabajo es helio, y es considerado como gas ideal, el cambio de la entropía, para este caso, se plantea con esta ecuación. Ahora bien, debemos tener en cuenta que entre los procesos 1 y 2 la temperatura es constante, por lo tanto, esta integral se nos va para cero, haciendo que el cambio de la entropía quede en función de la constante de los gases y de los volúmenes 1 y 2. Haciendo las respectivas sustituciones, estas respectivas sustituciones y reemplazando ese cambio de entropía en esta expresión de calor de entrada y teniendo en cuenta que tenemos la masa del helio y la temperatura, que son 2000 Kelvin y 0,12 kilogramos, tenemos que el calor de entrada es 567,9 kilojoules. Ahora, esto no es lo que nos piden, lo que específicamente nos están pidiendo es el trabajo producido, pero esto ya es algo fácil porque tenemos la eficiencia que la habíamos encontrado en el numeral anterior, que es 0,85, y tenemos el calor de entrada, que es 567,9. Haciendo ese cálculo, tenemos que el trabajo producido por ciclo es de 482,7 kilojoules. El tercer numeral nos dice que nos plantea encontrar el calor transferido en el regenerador. Para ello se necesita hacer el siguiente análisis. Teniendo en cuenta que nos están pidiendo el calor transferido del regenerador, partimos de que ese calor vendría siendo el calor que sale del fluido de trabajo entre los procesos 2 y 3, o sea, el calor que sale durante este proceso, que es a volumen constante, es el calor que es transferido
en el regenerador. Se tiene que el rechazo de calor a volumen constante y que no incluye interacciones de trabajo se puede plantear de la siguiente manera, como el cambio en la energía interna. Pero nosotros queremos que quede en términos de valores que ya tengamos. Para ello hacemos uso de la equivalencia de la energía interna, que es igual al calor específico a volumen constante por la temperatura. Se cumple esta condición de volumen constante, entonces, por lo tanto, podemos hacer uso de esta expresión. Haciendo las sustituciones, porque tenemos la masa del helio, tenemos el calor específico que se lo planteó en la tabla de datos a volumen constante, y tenemos las temperaturas en 3 y en 2, se tiene que el calor de salida en el proceso que se da entre las etapas 2 y 3 es de 0, es de menos 635,17. ¿Por qué menos? Porque es el calor que está saliendo, sale del fluido de trabajo. Por eso es menos. Pero pues ya siendo más específicos, entonces como es el mismo calor que entra al fluido, que entra al regenerador, como ahí entra, entonces sería 635,17 kilojoules. Como conclusiones tenemos que debido al proceso de regeneración presente en el ciclo Stirling se obtiene una mayor eficiencia, asemejándose así al ciclo de Carnot. La eficiencia del ciclo Stirling depende únicamente de las temperaturas de la fuente y el sumidero, es decir, es independiente del fluido de trabajo. La energía que es almacenada en el regenerador en el proceso de ida es reintegrada al fluido de trabajo en el proceso de vuelta. Dicho en otras palabras, la transferencia de calor neta hacia el regenerador durante el ciclo es cero. El hecho de que el proceso de combustión sea reemplazado por el ingreso de calor es una aproximación adecuada que simplifica los cálculos. La ejecución del ciclo Stirling requiere equipos de tecnología avanzada. Muchas gracias.